Gracias, Joaquín, y bueno, buenos días. Y además agrego que tuve la suerte de en mi vida laboral cruzarme con esta organización que realmente me ha ayudado mucho. Y como introducción a esto del mentoring, de dar y recibir, yo les cuento que en esos años esta empresa civil o esta idea empezó en el año 91, muy pre-internet. Internet más o menos, para situarnos, arrancó en el 94, nosotros ya estábamos con la idea de vender cosas online, era verdaderamente una idea porque no había tanta tecnología y demás. Pero siguiendo un poquito para adelante más rápido, en el 2003, 2004, cuando se empezó a hablar del Tratado de Libre Comercio de las Américas, nosotros nos pareció que teníamos una oportunidad allí de crecer. En ese entonces nosotros teníamos ya una empresa chiquita en Uruguay funcionando y teníamos una oficina en Chile y una oficina en Argentina. Yo era bastante joven, me iba muy bien, ganaba bastante buen dinero, trabajaba mucho, conocí a mi señora. Ella dice que la engañé porque en esos años yo hasta las 11 de la mañana estaba con ella, volvía temprano, después vinieron las crisis y eso desapareció. Pero en ese momento, en lo personal, yo pensaba que tenía una visión muy grande de las cosas. Estábamos en varios países, se discutía el Mercosur, nosotros ya estábamos en el Mercosur. Me cruzo con Endeavor un día con un amigo, con Pancho Rabeca, que fue quien trajo Endeavor al Uruguay y demás. Y me hicieron, y empecé a recibir mis primeros mentoring serios, ¿no? De forma desarticulada, pero de alguna forma vi que realmente lo que yo creía que era el mundo, que era esta región de Latinoamérica, no era así, que el mundo era el mundo, que era mucho más grande de lo que yo hacía y la forma de pensar mía no era tan grande como yo creía. Y bueno, me despertó más ansias de mirar el mundo de otra manera y ver cómo podíamos hacer que nuestra empresa creciera. Muy resumido, nosotros en el 2005 cerramos una ronda de inversión, después una segunda y una tercera, y desarrollamos este modelo que empezó en Uruguay, en Estados Unidos, en Europa y en Asia. Y esa empresa se llama Datamine, hoy en Estados Unidos. Yo me fui a vivir allá y volví. Yo no soy un profesional, entonces el tema mentoring en mi vida empresarial siempre fue algo muy importante. Sin yo saberlo, lo empecé luego a hacer un poco más formal o a recibir un poco más formal cuando ya la cosa se puso más seria con fondos de inversión y demás. Hasta ese momento la empresa era mía, yo hacía y deshacía. Y la verdad es que, bueno, tuve la suerte que por mi forma de ser, yo soy una persona que no tengo vergüenza de decir que no sé y preguntar y aprender, y tengo bien claro que si uno no conoce de algo, tiene que hacer un esfuerzo de asumir de esto no sé, y hay mucha gente que en el mundo sabe. Ese es el principio fundamental de poder recibir un muy buen mentoring, junto con lo que nos decía Raúl hace un ratito en su presentación. Del lado del que lo recibe, me parece que es una buena actitud para tomarlo. Uno, por supuesto, tiene sus creencias. Yo era bastante exitoso en ese momento y creía que lo que hacía estaba bien, y en mis términos estaba bien, porque a mí me iba bien, pero sin lugar a dudas había muchas mejores formas de hacer lo que hacía. Yo, de hecho, de lo que hacía antes del 2005 a lo que hice después del 2005, en el mismo negocio, era bastante distinto. ¿Qué pasó con el mentoring que yo recibí? En el mundo empresarial o de los emprendedores, lo típico es agarrar o que uno consigue algún mentor o a través de una red como Endeavor, que le proporcionen o le contacten con alguno y lo vaya haciendo más formal. En mi caso no fue así, fue un mentorismo que yo fui recibiendo muy desestructurado. Me llevó un tiempo tal vez demasiado largo entender que esto como per se lo tenía que organizar. Se habla mucho de los directorios en las empresas, pero bueno, los directorios es un grupo en el fondo pasa a ser un grupo de mentores que uno tiene allí que le pueden aportar a su empresa. Ahora, hay que ver también que cuando uno necesita de un mentor o quiere tomar ese camino de abrir un poco más la cabeza, de dejarse ayudar, de adquirir rápidamente experiencia de otros, en el marco de Endeavor, eso es muy, muy lindo para un emprendedor en Endeavor. Yo fui seleccionado emprendedor en Endeavor en el año 2003
porque los mentores de la red Endeavor son gente con mucha experiencia, que a uno le pueden aportar mucho y que están donando de su tiempo. Entonces, yo siempre digo que ese mentorismo es un mentorismo muy agradable y muy puro, muy sano, porque esa gente realmente sus intereses son muy honestos para con la causa y para con uno. Entonces es un mentor de muy alta calidad, muy difícil de contratar y de pagar, y funciona muy bien. Ahora, en mi proceso de expansión tan grande y tan vertiginoso, mi principal mentor fue mi padre. Me emociono un poco cuando hablo de él, pero él fue mi padre y mi amigo, y mi inversor al principio, y mi mentor. Yo tuve esa suerte, mi padre fue una persona muy exitosa y realmente a mí me ayudó mucho. Entonces yo demoré en abrir mi espectro de mentores, tal vez porque tenía una presencia de él muy fuerte en mi vida empresarial y personal. Y eso es un mentoreo que uno recibe que es muy interesante para el que tiene la suerte de tener un padre que se lleva tan bien y que además es muy exitoso, que es para mí un role model empresarial y también como padre, pero realmente me ayudó mucho en mis decisiones empresariales. Después sí, ya invertidos por los fondos de inversión y con directorios y demás, ahí la cosa se puso muy en serio. Nosotros tenemos al día de hoy en la compañía un directorio de 2 uruguayos y 4 americanos, gente muy experta, que además de ser el directorio formal de la empresa y tener sus responsabilidades como tal, es el mejor lugar de mentoreo que yo tengo allí, porque cada 3 meses tengo la oportunidad de debatir y interactuar con lo que estamos haciendo con la empresa y demás. Así que bueno, yo pienso que el tema de recibir mentoring, de recibir ayuda de terceros, es muy importante para el desarrollo exitoso de un emprendedor, de una empresa chiquita, de una pyme, de una empresa muy grande. Es muy importante. Y los que tengan la visión y la capacidad de poder hacerlo temprano, está bueno. Uno si puede acompañar sus ideas con experiencia y con un baño de realidad por parte de un mentor, hacen que todo eso tenga más consistencia y por ende más chances de ser exitoso. Los mentores, como bien nos mostraba Raúl, no quiere decir que está todo bien y todo es lindo y todo es agradable, porque es una especie de terapia empresarial también, donde a uno a veces le dicen las cosas o le ponen un challenge en las cosas que hace y de las formas que las hace, que a veces no nos gusta que nos digan que eso está mal, sobre todo cuando nos parece que funcionan bien. Y ahí vuelvo a lo que me parece que es un buen comentario / consejo, que es tener la humildad de tener la mente abierta y decir, bueno, si van a empezar con un proceso de mentoreo, es importante respetar al mentor, sobre todo en el marco de Endeavor, cuando en la mayoría de los casos se dona ese tiempo. Y la mejor forma de respetar a un mentor es escucharlo y poder hablar abiertamente. Mi vida siguió avanzando en el mundo empresarial y después me tocó a mí hacer mentoring. Y he hecho bastante mentoring y hago ahora también bastante mentoring a muchos emprendedores. Me han invitado, que para mí es todo un honor, a integrar varios directorios de empresas en Uruguay, en 5 en este momento. Y bueno, hace unos años esta organización estaba media loca y me eligieron el emprendedor del año, el mentor del año, perdón. Porque bueno, ayudé a algunos emprendedores a que lleguen un poco mejor preparados a unos paneles. Y bueno, y la verdad que eso despertó en mí también una beta que me gusta y la hago con gusto. Y bueno, he hecho bastante mentoring, lo sigo haciendo. Y son como las 2 caras de la moneda. Y uno cuando está del lado del mentor ve claramente cuando se encuentra con gente o emprendedores que están muy reticentes a escuchar y a debatir verdaderamente. Sobre todo tal vez proyectos que ya están un poquito más avanzados. Los uruguayos a veces son muy de aferrarnos de algo que más o menos está funcionando bien, y creo que el mundo de hoy es un mundo muy dinámico, muy abierto, y es imposible, o no sé, a mí me parece muy difícil pensar que uno es el dueño de la verdad de todo y sabe de todo,
Para eso hay un montón de gente que la tiene muy clara, que ya ha recorrido caminos y está bueno poder usarlas. El otro día estaba en el IEM, que me invitaron a dar una charla para los MBAs ahí, de su segundo año, ya terminando el máster. Era respecto al acceso al capital de riesgo. Pero estuvo muy interesante la sensación para mí, porque fue una charla / debate y bueno, una de las cosas que surgieron allí es esto mismo, ¿no? De cómo uno puede desarrollar exitosamente una idea, cómo puede salir de su zona de confort y ejecutar algo que sirva y que me dé plata y que pueda vivir de ella. Y un poquito el desequilibrio que hay a veces con esta facilitación tremenda y enorme y muy agresiva de acceso a las tecnologías, donde uno dice desarrollo una app y me hago millonario, y en realidad, volviendo un poco a lo que decía Raúl, el app la desarrollo, pero el app es una cosa, el negocio es otra cosa, lo que hay detrás de la idea es otra. Y a veces se toma con un poco de liviandad el tema de decir, bueno, yo voy a emprender porque aprieto 4 botones o los aprieta un técnico o un ingeniero para mí y ya tengo una app en internet que viene la gente y hace cosas y parece que eso es ya emprender y que todo va a funcionar. Y el tema se derivó para esta parte, que me parece que está muy a tono con el tema del rol o con la temática de hoy. Emprender es un camino muy interesante, muy divertido, lleno de desafíos, pero es un camino muy sacrificado. Todos los que hemos hecho cosas así hemos sacrificado mucho de nuestras vidas personales. Mucho. Yo me pasé muchos años de mi vida por todas partes del mundo viajando, perdiéndome gran parte de mi vida personal en Uruguay, y bueno, realmente es un camino muy sacrificado. Sí. O sea que no hay que pensar que todo es fácil. Tiene mucha satisfacción, pero no es un tema fácil. Por otro lado, la impresión que algunas herramientas en el mundo de hoy, las redes sociales, las tecnologías dan, que parece fácil emprender, porque hay gente que ha tenido éxito haciendo un jueguito que le llevó 2 meses y después factura $50.000 por mes, no quiere decir que no pueda pasar, pero también nos podemos ganar el 5 de oro y son pocos los que ganamos el 5 de oro. Yo no lo gané, pero digo, capaz que alguno conoce a alguien acá. Y esto se mezcla con el tema de si uno no tiene el conocimiento del mentoreo. Entonces, los inversores, los fondos de inversión y demás, ven con muy buenos ojos que haya un mentor externo en los proyectos, en las ideas, en los sueños, porque le dan un baño más importante de realidad o le aumentan la posibilidad de que esa idea, ese emprendimiento, esa empresita que arrancó o esa empresa que ya factura bien, le aumentan las chances de éxito, ¿no? Y eso permite que uno crezca y sea exitoso. Entonces, bueno, el mentoring, así como la educación, como la universidad, es algo muy importante. Una vez había un videito de años atrás de estas presentaciones divinas que hace Endeavor, que mostraban allá en la cena en Nueva York, que estaba muy bueno porque había un profesor de Harvard que decía, bueno, Endeavor es como ir a la universidad, él decía Harvard, pero es como ir a la universidad, pero en la vida real. Porque uno cuando está en estas redes, en estos lugares y se junta a hablar con mentores, estamos hablando de gente que pasó por ahí, no es una teoría, no es un laboratorio, es el mundo real. Es un gran activo, una gran suerte poder tener mentoring, es algo muy recomendable, hay que tener la actitud de verlo rápido, ese es el consejo que yo les daría. A mí, tal vez un poco por mi mentor preferido, que era mi padre, pero me llevó un poquito más de tiempo asumir que yo tenía que tener mentores extranjeros ya de forma más organizada, sino un café por acá y un café por allá. Bueno, se los recomiendo y sin duda les va a ayudar. Así que bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Agradecerle a Joaquín y a Endeavor, que es una organización que me despierta muchas pasiones. Y bueno, esa es un poco mi historia con los mentores.